Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu cápsula más amada de relatos forenses, la cara del psicópata con la maestra Vilma Naranjo. Maestra, ¿cómo está? Yo bien y estoy, ya medio cansada de comer tanto porque, ¿no? Es que uno come en diciembre, es el pretexto maravilloso. Sí, pero sí hay que cuidarse porque luego viene el rebote. Ay, pero pues en esta vida hay que tener algún tipo de desahogo. A mí me encantan los pasteles, los panes, hijo, eso me encanta. No, a mí también, pero como tiene mucha cantidad de carbohidratos, sí ya hay que cuidarse para que no hagamos una resistencia a la insulina, maestra. Digo, yo con todos los panes de muerto que me comí, ya con eso estuvo suficiente. Y te falta que el de Reyes, No, es que, ¿qué creen? No la me gusta la rosca. rosca. Ok. A mí me encanta el pan de Sí. muerto. Sí, pues lógico. Sí, de una Sonó a panadería. chiste. No voy a decir cuál para no darle que nos dé patrocinio para Pues los que nos panes. manden unos no, Ándele. dilo para que nos Bueno, manden. yo como mucho panes de muerto, fíjese, los venden desde julio, porque, o de repente sacan panes de muerto en febrero, marzo, porque son muy ricos. Se llama Panmex, la panadería. Ay, pues Panmex, Sí, si nos están Panmex. escuchando, mándenos Y unos y pancitos. la panadería justamente desde agosto, septiembre, empiezan ya a hacerlos, los ponen a la venta y todo antes de octubre, generalmente ya es puro pan de muerto y acaban. Qué Son muy ricos, saben rico. mucho a mantequilla. Ay, Entonces pues qué sí, yo rico. diario cuando ya hay pan de muerto en Panmex, siempre estoy con mi pan de muerto. Qué rico, Y la qué rosca no me rico. gusta porque la rosca es más seca. Sí, Entonces no me gusta el pues pan un seco. atolito, un Ándale. Sí, cafecito. me gusta mucho el pan de muerto porque es con mantequillita. Sí, ese sí La está rosca rico. no me gusta porque es seca. Por eso es que no me gusta la rosca. Ok. Bueno, pues para todo hay Y gustos, luego para ¿verdad? colmo siempre me sale chamaco. Entonces siempre tengo que estar pagando tamales. Ah, Pero bueno. entonces ya entendimos por qué no. Pues fíjate que hoy traemos un tema. Yo la verdad es que no lo conocía tan a fondo y está súper interesante porque creo que todas las preguntas nos van a poder quitar muchos mitos y entender bien por qué se hacían las cosas antes de una manera, cómo se hacen Sí. hoy y qué información tendríamos si se pudiera aplicar toda esta ciencia en estos años con la información que tenían Así en es. ese entonces. Y esta es la familia Lawson y la masacre del 25 de diciembre. Ok, terrible, ¿eh? Fíjate que esta familia Lawson, esto es después de la recesión, justo estaba, de hecho, estaba ocurriendo la recesión, mejor dicho, y esto es en los primeros años de 1900. Es un hombre que se llama Charles Lawson y era mejor conocido en todos pues, los alrededores como Charlie Lawson. Y él conoce a su esposa Franny y se casan en 1910. Ellos vivían en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Y él era un hombre duro, pero curiosamente en estos primeros años cuidaba de su familia. Este hombre era, pues yo creo que de estos, hoy los consideramos machos y los consideramos violentadores de género, pero en ese entonces era bien, no sé si bien visto, pero era aceptado el trato de un hombre hacia una mujer y por lo mismo se llenaban de hijos. ¿Tú qué opinas de eso? Mire, aquí hay dos elementos bien importantes que usted comenta, bien interesantes de analizar. El primero que usted menciona es la cuestión del patriarcado, de lo que era anteriormente la cultura de la familia tradicional, donde de hecho hay un dicho, perdónenme, lo voy a decir con todo respeto,
Con todo respeto, yo no estoy diciendo que esto sea mío, pero lo voy a replicar para que demos el preámbulo. Decían que la mujer era como la escopeta, que se tenía que tener cargada y en una esquina de la casa. Sí, claro. Entonces, a lo que voy con esto era que las mujeres con este rol tradicional de ama de casa o de madre de familia tenían que estar siempre teniendo hijos en el sentido de dos cosas. Una, estamos hablando de 1900, maestra, cuando todavía los antibióticos estaban en su plena investigación, no existían y por lo tanto había una mortalidad tremenda, una mortalidad infantil. Por eso, si usted me lo permite, nos vamos un poquito a la cuestión religiosa. Cuando a los niños ya los presentan, si usted me apoya en esto, no sé si es a los 6 A años, los 3 a años los la 3 años la presentación. presentación, Ujú. gracias. Y luego hay otra etapa, ¿no? Después de la presentación, pero la más importante creo que era Sí, esta, sí, que es do- cuando creo presentaron a Jesús, ¿no? ándele, Es la tradición. y en otra situación también es porque ya a esa edad ya pasaron muchos factores de riesgo para los bebés, como enfermedades diarreicas. Anteriormente muchos niños lamentablemente morían por dos enfermedades diarreicas. Una muy común, que incluso fue una epidemia aquí en México, la famosa, el famoso cólera, Ah, ajá. y otra, pues, la disentería. Entonces, esto era terrible porque los niños morían de estas enfermedades infecciosas y era cuando los presentaban porque decían, es que ya se te logró, ya se logró el niño. Claro. Entonces ya había pasado esta etapa lactante donde si tenían enfermedades diarreicas, pues lamentablemente iban a morir en alto grado de probabilidad porque no había tratamiento adecuado. Esa era una, por eso tenían muchos niños, porque de ejemplo, de 10 probablemente llegaban a lograrse ya en adolescencia y juventud, pues tal vez unos 5. Y esto muchos, de hecho el doctor Quiñones, que es un magnífico, uno de los mejores neurocirujanos del mundo, mexicano, en su libro Doctor Q, establece cómo él se hace médico también porque ve morir a su hermanita de una enfermedad diarreica y ve cómo sus padres toda la madrugada caminan y yéndose al médico porque ahí donde vivían en esta comunidad muy pobre, pues la niña iba muy mal. Entonces, este es uno. Mucha gente va a decir, sí, es cierto, mi mamá, mi abuelita tuvo tal vez 10 hijos, pero de los 10 se le lograron tal vez Claro. 7 o 6. Y la otra, maestra, que los métodos anticonceptivos, si hoy en día no son tan usados, anteriormente eran menos. No existían los famosos preservativos como hoy los conocemos, Ujú. que son súper sensibles, con sabores. No había la pastilla de emergencia, no había las pastillas anticonceptivas, porque lamentablemente si no había antibióticos en aquel entonces, pues menos métodos Claro. anticonceptivos. Por eso es que lamentablemente también el índice de familias, de número de cantidad de miembros era muy alto, con el riesgo, claro, de que la mamá, pues, con cada embarazo existiera un riesgo de que tuviera complicaciones. ¿Por qué, maestra? Porque conforme iba avanzando la edad de la mamá, pues iban incrementándose riesgos de enfermedades como preeclampsia, por ejemplo, hemorragias o algún síndrome. Fíjate que todo lo que estás diciendo es justo lo que nos va a ayudar a ir avanzando y conociendo la importancia de esta familia y de cómo se manejaban. Como te comentaba, ellos, bueno, Charles y su esposa, que se llamaba Franny, se casan, tienen un primer hijo que se llama Arthur y luego tienen otro niño que muere de una neumonía. Ah, ajá. Después aparece en esta historia Marion, perdón, que es el hermano de Charles, y su esposa Jetty. Jetty se embaraza y se dice que en el momento que ella empieza a sentir dolores, ya lleva cumplido prácticamente el momento para que venga el nacimiento, pero el médico le dice que el bebé viene volteado. Introduce la mano y trata de mover al bebé. En ese momento, ella empieza con muchos dolores, nace este bebé, pierde la vida, el bebito, y entonces la Jetty, la madre de este bebé, empieza con muchas calenturas. Lo que le recomiendan es que la hagan sudar
para bajarle la Ah, fiebre. ok. Y la rodean de mazorcas, porque esto va a eliminar todo lo malo que pueda tener. Ok. Después se dice que en una de las conversaciones, Yeti dice que el médico iba llegando y que ella vio cómo simplemente se quita el abrigo y prácticamente le introduce la mano sin habérselas lavado. ¿Cómo ves todo esto? Y sí, regresamos al principio del lavado de manos, que siempre menciono al doctor Semmelweis, donde anteriormente, maestra, no había lavado de manos. Estamos hablando de 1900. Entonces, no existía este lavado y por lo tanto existía mucho el índice de mortalidad por fiebre puerperal. Entonces, todas las mujeres, como lo hemos platicado muchas veces, cuando daban a luz, los médicos que ya habían practicado autopsias en cadáveres que no estaban refrigerados porque no existía un refrigerador y tampoco existían guantes, pues prácticamente no se lavaban las manos porque este principio viene desde la Edad Media, que argumentaban, si usted ha visto estas historias de la Edad Media, la gente no se bañaba y nunca se bañaba en la vida. Por eso es que en Francia, digo, no he introducido tanto a profundidad la historia de los perfumes, pero por lo poquito que se conoce en cuestiones de algún cuentito, es de que como en aquel entonces el continente europeo, que fue de los más avanzados en el sentido de historia y de conocimiento, pero también había un rezago en ciertos elementos, que es a lo que voy ahorita. Avanzaban mucho en la cuestión de los perfumes porque la gente no se bañaba. Entonces, se sabía que se bañaba la realeza tal vez una vez al año. A mí se me hace muy increíble cómo las enfermedades de transmisión sexual se daban muy rápido por la falta de aseo. Alguna fuente, que esto sí lo he leído en libros de historia de la Edad Media, utilizaban algún como paño para asear las partes íntimas. Por lo mismo, pero si había, ejemplo, algún brote de sífilis, que era muy común, pues lamentablemente mucha población se infectaba de sífilis. Causaba incluso ceguera o ya alteraciones mentales, una evolución natural de la sífilis en últimas etapas. Ahora, regresando a lo que usted plantea, fíjese, desde la Edad Media no se lavaban las manos, no se bañaban, porque creían que la suciedad daba inmunidad, que en cierto Es sentido cierto. es cierto, Ujú. pero tampoco, como dice el dicho, tampoco que queme al santo ni tanto Que que no no lo lo alumbre. alumbre. Ajá. Entonces, sí, los niños cuando están creciendo tocan y se llevan toda la boca porque están haciendo una inmunidad pasiva, poco a poco con ciertos elementos de suciedad, pero tampoco dejamos que el niño se Sí, arrastre claro. ahí Ni se en coma la tierra. exactamente, Sí. eso ya es una exageración. Entonces, a lo que voy, fíjese, regresamos hasta la historia que usted nos narra, donde no había lavado de manos y pues con justificar razón se iba a infectar la paciente. Y eso de hacer sudar a alguien para que se bajara la fiebre. Tiene cierta lógica porque el sudor, finalmente, cuando sudamos es un mecanismo fisiológico para bajar la temperatura. Muchas veces cuando hacemos ejercicio, creemos que sudar, es que estuvo muy intenso, qué padre que sudo, sí, sí, se está padre y se siente padre sudar, pero realmente esa no es la intención de que hago ejercicio y sudo y todas las toxinas, no. La cuestión fisiológica del cuerpo, al cuerpo no le importa hacer ejercicio y estar sudando para vernos atractivos, no. Lo que hace el sudor es prácticamente con la elevación de la temperatura, porque cuando hacemos ejercicio incrementa el latido cardíaco, incrementa tono muscular, incrementa el sistema vascular, incrementa más rápido el torrente sanguíneo. Un tip rápido para las amigas y amigos, cuando tengan un antibiótico y estén muy mal, o sea, realmente que tengan una infección, esta es una recomendación por algo bien fisiológico y sí funciona bastante bien. Cuando ya tengan un día con tratamiento o día y medio y se sientan mejor, tómense su antibiótico o su analgésico y después de una hora empiecen a caminar lo más que puedan. Despacito, pero caminen. Eso va a hacer que la circulación se acelere y el medicamento llegue muchísimo más rápido a las partes donde tendría que llegar. Y si estamos sedentarios y todos acostados porque nos sentimos mal, no va a llegar tan rápido y no va a ser tan efectivo.
Yo esto lo experimenté incluso Mira. en un momento en que a mí me da migraña y es Ujú. con aura, a mí me avisa Sí, y es sí, terrible. igual, es Entonces, horrible. yo dije, ya estoy harto de que siempre me esté dando y por más medicamento que me meta, de repente no la llego a alcanzar, o sea, se me da el Se dolor. te pasa, sí. Pero hice esta cuestión fisiológica porque había notado que con el antibiótico 2 días después que empecé a caminar rápido me sentí mucho mejor. Dije, a ver, voy a hacerlo ahora con el analgésico. Esto lo hice yo. Entonces, ya cuando empecé con el aura, que todavía no me dolía, pero Sí, empecé sí, con el sí, te aura, avisa. me tomé el medicamento y empecé a hacer actividad física. ¿Para qué? Para que rápido el analgésico se absorbiera rapidísimo y ¿qué cree? Me funcionó bastante bien. Ay, pues eso es Ya un cuando buen me tip. pasó el aura, ya no tenía dolor. O sea, con el aura no duele, pero cuando termina el aura, viene el dolor de la Claro, migraña y ya no se te y quita. ya no se quita, exactamente, no se quita. Entonces, lo que yo hice con este experimento que empecé a hacer actividad física con el aura porque no tenía dolor, cuando termina el aura dije, ahí viene el dolor, ¿qué cree? No tuve dolor. Oye, Me eso está funcionó buenísimo. excelente meter el analgésico cuando me estaba avisando. Entonces, por eso es que después, viendo fisiología, cuando usted incrementa el flujo sanguíneo por actividad física, funcionan mejor los medicamentos. Rápido le comento, por eso es que cuando decimos, estamos tomando alcohol en la reunión familiar o ahora que ya es épocas de festividad, pues estamos ahí viendo cómo bailan y todos aquí, sí, échame otra cuba y otra cuba. Y de Sí. repente pasan al baño porque el alcohol deshidrata, saca el agua del líquido, del cuerpo, de la célula, y de repente regresan del baño y ya vienen todos mareadotes. ¿Qué le pasó? Es que fue el aire, es que le dio el aire en la ventana. No es Ujú. cierto, no es el aire. Lo que sucedió es que es Es un el principio básico. movimiento. Se levanta porque está sentado, se levanta, camina y en el momento en que se levanta y camina y regresa, el sistema circulatorio aceleró la marcha, aceleró más rápido el flujo y ocasionó la intoxicación muchísimo más rápido. Pero entonces, los que están tomando, pero a la vez están bailando, ¿no se les subiría más No rápido? se le sube porque el alcohol se metaboliza por vía respiratoria. ¿Y lo están Exactamente, lo sacando? están sacando. Entonces, al momento que ellos están bailando, y la otra, fíjese, consume más alcohol el que está sentado viendo Claro que el que al que está está bailando, parado. porque está bailando, No regresa puede y se estar toma con el trago el vaso. y se va. Entonces, por eso es que cuando regresan, es que le dio el aire, no le dio el aire. Es que el sistema circulatorio incrementó y se intoxicó más rápido. Entonces, a lo que voy con esto, regresando después de esta vueltezota maestra, tiene una cierta lógica el sudor, porque el sudor lo que hace es que cuando incrementa la temperatura, suda, sale el sudor y entonces el sudor va a hacer que se enfríe y baje la temperatura. El sudor está diseñado para bajar temperatura. Por eso es que cuando corremos vamos sudando porque elevamos la temperatura por la actividad física y al incrementar nuestra temperatura el cuerpo es tan magnífico que dice, a ver, es como un vehículo cuando ya está bien caliente. ¿Qué podemos hacer si no tuviéramos, si en ese momento, pues el anticongelante, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este momento nuestro cuerpo está sudando por la producción de energía y entonces suda y baja la temperatura, afortunadamente. Por eso, Okey. es bien importante que cuando tengamos fiebre, siempre un antipirético, o si no hay antipirético para bajar temperatura, pues los fomentos de agua fría en la frente, en la pancita, aquí con mucho cuidado porque se siente horrible. Y sí tiene cierta lógica, pero lamentablemente aquí sería la pregunta, ¿cómo hicieron que incrementara el sudor esta persona si se sentía mal? Entendamos que esta sociedad, ¿no?, de 1910, donde empieza prácticamente el conocimiento de esta historia, pues estaban pasando por muchos problemas económicos con toda esta recesión que había. Y Charles decide mudarse a otro pueblo y entonces compra un terreno de muchos acres y él piensa empezar a cultivar tabaco, porque era la zona donde era mayor este cultivo. A él le hacen un plan de pagos en un banco, pero resulta que prácticamente no alcanza para pagarlo, no se está produciendo, no hay trabajos, y entonces toma a su familia y tienen que perder la casa y se van a un pueblo que se llama
Germantown, que tiene alrededor de 1,700 habitantes. O sea, prácticamente pues todo mundo se conoce. Llegan ahí, tienen a su siguiente hija, que es Marie. Marie va a ser alguien bien importante en esta historia porque vamos a conocer estas dobles morales, lo que el buen ser de una familia, pero también los secretos y los pecados en las familias. Resulta que llegan, ya se sitúan en Germantown, pero no había la economía para poder construir una casa, por lo que deciden, había una especie de granero, como una bodega, y ahí prácticamente lo que hacen es poner todos los elementos para que ellos puedan por lo pronto vivir ahí. Y empiezan a cosechar todo lo que es el tabaco. Ellos tienen 7 hijos vivos, el octavo sería este bebé que muere de neumonía. Los hijos para 1927, que realmente empieza esta historia, era Marie, que tenía 17 años, Carrie, que tenía 12, Mabel, de 7, James, de 4, Raymond, de 2, y Mary Lou, que era una bebé de 4 meses. Uh-huh. Arthur era el joven de 19 años, fue el primer hijo. Sí. Y William es el niño de 5 que te digo que muere con esta neumonía. Y era Franny, que tenía para este entonces 37 años, que era la madre, sí. ¿ok? De estos 7 niños vivos, el octavo muere, y era Charles el padre. La relación entre Charles y Arthur, que tenía 19 años, era mucho de este padre autoritario, que todo tenía que hacerse como él quería. Y en el fondo Arthur no aceptaba mucho lo que hacía su padre y cómo manejaba toda esta familia. En 1927, cuando se mudan para lo del tabaco, resulta que un día están trabajando Marion, que es el hermano de Charles y su hijo Arthur. Él saca un pico, Charles empieza a trabajar, de pronto le pega a un cable que estaba y una pieza muy grande junto con una especie de martillo le cae en la cabeza. Ok. De pronto empieza a haber mucha sangre y lo llevan al médico, pues, del pueblo. Sí. Y el médico le dice, mira, lo que tú tienes es más aparatoso de lo realmente grave. No perdiste la conciencia, eso es un gran indicio de que no tienes ningún problema cerebral, así que te puedes regresar a tu casa. ¿Esto es importante, perder o no el conocimiento después de un golpe? Sí, es muy importante. De hecho, los médicos usamos algo que se llama escala de coma de Glasgow, porque va a evaluar precisamente muchas funciones de la persona, si está consciente o no. Esta escala es súper importante para todos los servicios de emergencia. Van dando puntaje. Entonces, vamos a partir de 2 cosas, maestra. Y aquí que la gente lo entienda, muy importante. Cuando una persona, en especial niños, se llegan a golpear la cabecita, muchas veces tenemos la creencia de que decimos, es que no lo dejes dormir, porque le va a hacer daño. No es tanto que le haga daño que se duerma, no. Aquí hay 2 cosas importantes que lo vamos a mencionar, como muchas veces hemos dicho. Cuando lloran los niños, es normal, y a todos nos pasa, que después del llanto, que fue tanta energía, da sueño. Y la gente se queda dormida. Entonces es lógico en el sentido de que si los niños han llorado, les va a empezar a dar sueño por esta energía que perdieron. Ese es en el sentido, estrictamente hablando, de después de que lloran. Por eso es que tienen sueño. Lloran porque se pegaron por el dolor. Pero esto es importante. ¿Por qué dicen, es que no lo dejes dormir? No porque les haga daño, sino por el sentido de estarlos revisando en el sentido de si están conscientes o no. Para eso no dejan dormir a la persona. No es que haga daño que se duerman, porque si una persona tiene una hemorragia, tiene una fractura,
Se duerma, ¿no? Se duerma, el resultado es lo mismo, o sea, hace un daño a nivel neurológico. Pero aquí lo importante es que en el sentido estricto de que la gente no piense que el dormir les va a causar un daño, no, sino es para estar evaluando su estado de conciencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo llegue con el familiar que se golpeó la cabeza y que me diga el doctor, oiga, ahorita que se golpeó la cabeza, perdió el sentido. No es lo mismo que yo le diga, sí, sí lo perdió ahorita que veníamos manejando, que incluso hasta se desmayó, a que, pues es que no lo vi porque se quedó dormido. ¿Y cuánto tiempo durmió? No, pues todo el trayecto. O sea, no es la misma respuesta, cambia mucho. No es lo mismo que yo le diga, sí, ahorita que veníamos perdió el sentido, lo estuve jalando y ya medio despertó y todo como incluso adormilado. Entonces, aquí vamos a partir de dos situaciones bien importantes. La primera, si una persona se golpea la cabeza y no pierde el sentido, no significa, y esto es claramente y establecerlo bien, no significa que cuando haya perdido el sentido no sea peligroso. En aquel entonces estamos hablando de 1900 y tantos, 1914, 1920. Entonces, no había los avances que afortunadamente hoy en día se cuenta. No había el implemento como hoy de la tomografía, la resonancia. No estaba a la mano tan fácil una radiografía. De hecho, la radiografía ya es muy obsoleta para un trauma craneoencefálico. Entonces, a lo que voy con esto, si se golpeó la cabeza y no perdió la conciencia, no significa que no haya un daño. Puede haber una hemorragia, que se llama hemorragia, se llama hematoma subdural. El hematoma subdural es generalmente, no es una regla, pero generalmente es de origen venoso y como es de vena, es un sangrado más lento. Esta hemorragia le da mucho a los abuelitos, la hemorragia subdural. El hematoma subdural es el abuelito que se resbala, se cae en el baño, se pega, se levanta y dice no tengo nada, y en el transcurso de las horas le va dando sueño, dice que le da un dolor de cabeza. El familiar dice, pues, ¿qué tienes? Es que me caí. Ah, pues tómate el analgésico y vete a dormir un ratito. Se levanta al día siguiente el familiar y se da cuenta que ya el abuelito que se golpeó un día antes, ya está incluso hasta con alguna hemiplegia o ya nada más está respirando de forma agónica. ¿Qué pasó? Una hemorragia de tipo venoso que va siendo lento, de instauración lenta y casi no va a doler al inicio. En cambio, el hematoma epidural, que es de origen generalmente arterial, es más rápido y pierde la conciencia muy rápido. Entonces, el otro es más lento. Por eso le digo, el hecho de que se haya pegado en la cabeza y no tenga pérdida de la conciencia no es garantía de que esté bien. Esto es para que las amigas y amigos, si alguien tiene un trauma craneoencefálico fuerte, más vale que vayan al hospital y no, es que no le pasó nada. Y número dos, maestra, el otro escenario, ok, se pegó, perdió la conciencia. Esto también nos involucra de que al perder la conciencia, el golpe sí fue bastante duro para que haya causado una contusión o una conmoción cerebral, pierde la conciencia por el golpazo, se apaga el switch y esto también en cualquiera de los dos, decirle a la gente que cualquiera de los dos hay que ir al hospital. Hoy en día tenemos la fortuna de que la medicina ya está más avanzada para descartar una hemorragia, más si estamos hablando de los extremos de la vida. O un recién nacido, un bebé que se nos cayó de la cama, eso es importantísimo. O número dos, el abuelito cardiópata, hipertenso, con diabetes, con factores de riesgo, porque sus vasos sanguíneos, como ya tienen tanta placa de ateroma, están muy duros y aparte ya hay un poquito de atrofia por la simple edad, entonces puede haber una hemorragia. Entonces más vale en cualquier situación, si yo veo un golpe bastante fuerte, aunque no pierda la conciencia, ir al hospital. ¿Y por qué a veces con un golpe así hay vómito? Hay vómito por el efecto de golpe contra golpe. Puede producirse manifestaciones como alteración en la visión. Podemos ver muchas lucecitas. Podemos incluso escuchar el clásico de película del pi, el sonidito. Sí. Las náuseas y el vómito. Generalmente, como hay una irritación meningia por el golpe, entonces los niños es muy común que tengan después del impacto vómito, náuseas y vómito. Incluso un dato de alarma puede ser el vómito en proyectil.
que de repente están bien y ¡bum! Sale así el vómito. Eso es alarma, hay que ir inmediatamente al hospital. Estamos hablando de que tal vez hay una meningitis. Meningitis no es una infección. El término meningitis, itis es inflamación. Y la inflamación hay que saber de dónde viene. Si es traumática, proceso infeccioso o alguna otra Como alteración. una cistitis. Ándele, la Ah, cistitis ok, es una inflamación de la vejiga. ok. Entonces, generalmente en cistitis es de origen infeccioso. Ok, ya Otitis, entendí ajá, el itis. ándele. Ok, Entonces, itis es inflamación, ok. no significa infección. Sí, sí. Entonces, en el caso de una meningitis por el trauma, puede ocasionar vómito proyectil y también es un dato que hay que ir al hospital. Como yo te decía, toda esta zona es de tabaco, del cultivo del tabaco. Y curiosamente, me lleva a un reportaje de que toda esta área era propiedad de quien después fue Winston Salem, de los cigarros. Ok. Entonces, pues básicamente quienes cosechaban todo esto era prácticamente para llevarla a estas futuras cigarreras, que eran quien tenían el control de todos los cultivos. Así que no todo mundo tenía el dinero suficiente para darse grandes lujos. Y esto fue muy importante por las acciones que va a tener Charles este fatídico 25 de diciembre de 1929, que es que ocurre toda esta tragedia de los Lawson. Todos ellos eran bien conocidos, sobre todo Arthur, que era este chico de 19 años, era Marie, que tenía 17 años, pues ayudaban mucho a la madre, que tenía apenas para mí 37 años, ya habiendo tenido 8 embarazos. Ayudaban al cuidado y a todo lo que tenía que ver también con la educación de estos niños. ¿Qué dato es importante saber de una mujer en los años 20 que tenga 8 embarazos tan continuos? ¿Cómo se desgasta un cuerpo, tanto física como emocional, y enfrentándose a un hombre tan autoritario, pues con una cierta misoginia, porque básicamente a Franny pues la tiene recluida en su casa? Esa pregunta que usted hace es maravillosa porque recordar que el embarazo, y yo siempre lo he visto así, maestra, el embarazo es un milagro porque tiene unos factores de riesgo terribles. O sea, mucha gente cuando dice, pues es que se embarazó como cualquier cosa, no. O sea, llevar un embarazo es muy complicado para el cuerpo. Los cambios fisiológicos, tan solo, maestra, en el momento en que va cambiando de forma, de posición, de angulación, o se dan dando los movimientos del producto, que ese es el término médico, va ocasionando que los órganos abdominales empiecen a comprimirse. Okay. Entonces, número 1, y esto es importantísimo, el segundo trimestre de la gestación, fíjese, vamos a dividirlo como se hace en medicina, primero, segundo y tercer trimestre. Primer trimestre es súper importante para el producto porque si no hay un adecuado, hoy en día se conoce bastante bien, si no hay un adecuado aporte de ácido fólico, el primer trimestre es importantísimo para el producto porque es cuando se está formando. Segundo y tercero es de crecimiento, ya está formado el producto. Entonces, el primero es vital porque si aquí hay un consumo de alguna sustancia o de algún medicamento, como la talidomida, que era un medicamento que anteriormente se daba y causaba algunas alteraciones en los bebés, que por eso se prohibió en el embarazo, entonces esta es una etapa crítica porque es cuando se está formando. Bueno, pasamos al segundo y tercer trimestre. Segundo y tercer trimestre, que es puro crecimiento. Por eso, rápido comento, la interrupción legal del embarazo es en el primer trimestre, que es cuando se está formando. Hasta las 12 Hasta semanas, las 12. ¿no? Uh-huh. Pero es formación, no hay problema. Ya en el segundo, ya aquí ya está formado, por eso es que ya aquí ya no se permite y sobre todo ya hay más riesgo de interrumpirlo por la hemorragia, pero ahorita platicamos de eso. Ahora, segundo y tercero, maestra, empieza a crecer el bebé
y va cambiando y va comprimiendo los órganos abdominales. Se ha reportado por muy buenos libros, entre ellos el Instituto Nacional de Perinatología, que tiene un libro tremendo, padrísimo de terapia intensiva en perinatología y ginecobstetricia, es que al momento en que va cambiando, va creciendo el bebé, cierto, el conducto pancreático puede cambiar de angulación y puede determinar puede debutar una mujer con pancreatitis en el embarazo. Claramente establece ese libro que el 90% de las pancreatitis son leves, pero el otro 10% puede complicarse y el 0,1% o 0,5% puede terminar con una pancreatitis hemorrágica que culmina con la muerte. ¿Por qué? Por el simple cambio de posición del conducto pancreático. Cambia y entonces ese cambio de posición puede producir una inflamación. Otro elemento importante, maestra, es que las mujeres tienen que dormir de lado. ¿Por qué? Porque hay compresión de los vasos profundos, entre ellos la vena cava. Se pueden edematizar sus piernitas. Entonces, incrementa el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque ahora ya es un astronauta el que viene en la nave. Entonces, incrementa el gasto cardíaco, incrementa el consumo de glucosa. Puede incrementar la presión y al tener incremento de presión puede dar preeclampsia, puede dar diabetes gestacional. Entonces, fíjese, ese es en un Pues es embarazo. un costo Ese es en muy cañón. es un costo brutal, ¿eh? Sí. Ese es en el primer embarazo. Ahora, súmale usted cada embarazo el mismo riesgo, pero aquí viene algo terrible. El mismo riesgo, pero viene algo que a todos nos duele conforme vamos creciendo, que es la edad. Sí, No es lo claro. mismo el primer embarazo a los 18 años, que el cuerpo está perfectamente bien adaptado para un embarazo, que tener un embarazo a los 37 años. ¿Por qué? Porque a los 37 años sabemos muy bien que el envejecimiento empieza a los 25 años, celularmente. Ya a los 30, maestra, pues ya es, ya Ya son incluso embarazos hasta geriátricos. nos dicen que ya a los 30 somos chavorrucos. Sí. Fíjese, la misma sociedad dice 30 chavorruco. Entonces, imagínense un embarazo a los 37 años, donde hay más riesgo, ya hay un envejecimiento celular, más todos los embarazos que ha traído. Pero no sé si tú has escuchado que dicen, esta mujer tuvo un bebé a los 37, a los 40 Ajá. años, que se está dando muy común ahorita. Y dices, oye, pero ya lo tuvo grande. Sí, pero ya no fue su primer embarazo, como si eso fuera mejor, Sí. que ya hubiera tenido embarazos antes. Si el costo debería de ser mayor, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí actualmente, y esto es de agradecer al avance médico, está perinatología. Perinato es una subespecialidad que primero se aventaron 7 de medicina, 5 de gineco, y luego se avientan otros años, 4 de perinato. Entonces, perinato es la especialidad que se encarga de todas estas mamás añosas para llevarlas un buen control en el embarazo. Pero fíjate que yo tuve mi segundo embarazo, que ya fue eclampsia, a los 22 años. Ujú. Y me dio eclampsia y cuando nació mi bebé, en el hospital, mi ginecólogo mandó a llamar a un Sí, el perinatólogo perinatólogo. y yo tenía 22 años. Claro. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por la edad o por No, por el la riesgo. enfermedad? Todos los embarazos que son bombas, así literal, con todo respeto voy a decir, pero son bombas, que nada más así, boom, y explota, ese es perinato. O sea, ginecología va a traer a bebés. No es de meritar, pero nada más para un lenguaje sencillo. Sí, sí. Va a decir, ok, yo atiendo, el ginecobstetra va a estar atendiendo. Pero un buen ginecobstetra, en el momento en que vea tantos factores de riesgo, va a decir, no, yo no me aviento a la bronca, a ver, ven perinato. Sí, fue lo que hizo. Rápido Ande. llamaron al Y perinatólogo. esto es de aplaudirle a Ujú, su ginecobstetra, ¿eh? ujú. Porque lo peor que hubiera hecho su gineco es decir, el egocentrismo, no, yo ahorita puedo. Se complica usted y fallece, porque es Sí. en cuestión de minutos, la Sí, sí. hemorragia. Sí, y la presión la Sí, claro, tenía en el cielo. un evento vascular cerebral, usted ya tuvo a su bebé, fíjese, claro, vamos a irnos abogado al diablo como usted me Ujú. lo ha enseñado. Yo soy egocentrista, soy el ginecobstetra y de repente, no, yo lo puedo controlar. Y de repente tengo al hijo de Vilma Naranjo bien, y le digo al esposo, por ejemplo, pero tuvo un evento vascular, pero es por lo mismo, de su eclampsia. No,
Aquí afortunadamente había que aplaudirle y hay que Ujú. aplaudirle, ahora que lo vea usted, Ya dígale murió mi bueno, querido doctor Santos, que era un espectáculo. Ajá. ándele, pues hay ahora el siguiente año una velita ahí, Sí, el a día, Javier Santos porque González. Ujú. hizo una decisión espectacular, ¿eh? Él agarró y dijo, yo no puedo, pero hay un perinatólogo que se encarga de estas complicaciones tremendas, ¿sabes qué? Ayúdame. Y eso es lo mejor y yo siempre, cuando era profesor, yo le decía esto a los alumnos, no te quedes con la papa caliente, nada más se te va a complicar el paciente, se te va a morir el paciente y tú te vas a ir a un juicio y tal vez termines en la cárcel. Háblale al que es por eso hay Claro. subespecialistas. No te quedes cuando tú no sabes este problema, no te lo quedes. Entonces, esto es de aplaudir porque los perinatólogos, cuando son complicaciones, en el caso de usted, 22 años, pues el riesgo de la eclampsia era tremendo, por eso es que le hablaron al perinatólogo. Anteriormente no existían estas subespecialidades. Y digo, aprovechando, yo sé que luego dicen que nos salimos mucho del tema, pero yo sí voy a aprovechar esto. Yo recuerdo estar en el quirófano, ¿no? Que me Ajá. estaban haciendo una cesárea. Y me acuerdo que tenía de un lado un cardiólogo, del otro lado al anestesiólogo, más el ginecólogo, y te digo que estaba el perinatólogo. Sí. Me acuerdo que me pusieron una cosita en el dedo y yo sentía por la espalda como si me jalaran. Esa era la sensación como de un vacío. Y me acuerdo que me empezaba a quedar dormida y el anestesiólogo me empezaba así como a dar cachetaditas y me decía, no te duermas, tranquila, pero no te me duermas, no te me duermas. Y de años después leí algo que no sé si sea cierto, que le llaman como el sueño de la muerte, que es cuando en un parto es esta sensación de que te estás yendo. ¿Eso es cierto? Lo que pasa es que esas explicaciones se debe a dos procesos elementales, maestra. Una, a usted le están haciendo una cesárea, entonces aquí está perdiendo sangre. Obviamente, actualmente con el electrocauterio o estos bisturís que son una maravilla porque son eléctricos, Ok. es maravilloso. Por O eso, sea, van cauterizando. sí, Ok. mire, voy a tomar un minuto. Yo por eso me enojo mucho con estos charlatanes que se dedican a la cuestión de la brujería, porque uno cuando está en un hospital dice, oye, pero hay es una maravilla el avance médico. Y de repente estos mismos pacientes, que lamentablemente aquí hay algo bien importante que establecer. Sí es cierto, a la medicina le faltan muchos especialistas y subespecialistas porque no hay el insumo adecuado para sacar a tanto médico que se necesita para toda la población que hay. Rápido le comento. Estamos grabando este capítulo precisamente un día después de algo vergonzoso, que es cuando uno dice, ¿de verdad? ¿De verdad en esto se va mi dinero? Ayer el desgreño Qué patético. No, qué de... vergonzoso. Es vergonzoso. Mujeres jalándose el pelo. Sí, ahí en la cámara. No, bueno. Entonces uno dice, en la Cámara de No, Diputados no, precisamente. no. Entonces uno dice, a ver, ¿en esto se va mi dinero? En este tipo de personas, llámese hombres o mujeres, que se agarran a golpes, que se están jalando los cabellos, que se supone que son los que Qué están vergüenza. implementando las leyes, ¿de verdad se va mi dinero? Oiga, entonces el SAT que voltee y que los vea a ellos, no a mí, que yo estoy aportando y estoy produciendo trabajo. Entonces a lo que voy con esto. Estas personas tan detestables, tan ignorantes, que nada más nos quitan el dinero a todos los que estamos aportando, este dinero que tiramos nosotros para mantenerlos y que hagan sus visiones tan vergonzosas, porque una ley no se hace jalando. Imagínese usted en un juicio oral que el juez esté jalándole el cabello al Ministerio Público y el defensor pegándole al juez. No, es que la sentencia no estoy de acuerdo. Y si no me das, te mato. Ándele, eso no es el vergüenza. derecho. Entonces, a lo que voy con esto, ese dinero que toda esta bola de zánganos, haraganes que están en estas cámaras de diputados y senadores tendrían que desviarse para implementar mayor cantidad de médicos, Investigación. y a lo que voy con esto, fíjese, actualmente, rápido regreso a su pregunta. ¿Por qué? Porque el electrocauterio o el bisturí, el nuevo, es una maravilla porque va cortando
con electricidad, pero al mismo tiempo va quemando los vasos sanguíneos. Para entonces evitar la Entonces hemorragia. ya no hay hemorragias. Wow. Es una maravilla, o sea, Wow. verdaderamente maravilla, maestra. Yo tuve la fortuna de estar en el internado en el López Mateos del Iste y entraba el porque es un sonidito especial. Claro, el olor es horrible, Sí, porque pues, a huele carne muy feo, quemada, pues, sí. carne quemada, pero va cortando y va cicatrizando. Entonces ya no es la pérdida tremenda de volumen sanguíneo que se perdía, como cuando a usted la operaron. Sí, que fue hace 30 años. Sí, entonces el cirujano en aquel entonces le hacía la incisión y ponía estas pinzas muy particulares Cierto. para ir cohibiendo la hemorragia de los vasos e ir en ese momento suturando el vasito y seguir abriendo la disección. Por eso es que anteriormente también las cirugías eran muy tardadas, porque no nada más era cortar, sino Claro. controlar la salida de los vasos que yo había cortado, suturando o con estas famosas pinzas. Una de ellas es la Kelly para aplastar y que ahí el vaso ya no esté saliendo tanta líquido Ok. hemático. Ahora, por eso es que regresando a esto, usted estaba perdiendo sangre, tenía el efecto de la anestesia y si bien es cierto, tal vez tenía puntas nasales con oxígeno, Ujú. no estaba con una cánula para que llegara la ventilación adecuada. Mm. Entonces se juntaban dos cosas importantes. Una, pérdida sanguínea, aunque sea mínima, pero había pérdida sanguínea. Y número dos, baja concentración de oxigenación por el efecto también Y anestésico. la presión en el Exactamente. cielo. Entonces, se junta todo un elemento fisiopatológico que ocasionaba tal vez una encefalopatía hipóxico-isquémica, que esto tiene que ver también mucho con las personas, como lo dice Elizabeth Kubler-Ross, este término, los moribundos. Cuando el moribundo está en sus últimas fases y empieza con la encefalopatía hipóxico-isquémica, que ya no tiene adecuada cantidad de oxígeno, puede empezar a tener alucinaciones o el famoso flashback de que va viendo su vida en película de regreso. Se debe a una encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces, esa es la explicación más, digamos, más nueva. Entonces, a lo que voy con lo que usted estaba pasando es esta situación. Falta de oxigenación, baja perfusión, pérdida sanguínea, anestésico, alteración en la presión arterial, por eso es que usted sentía esta sensación. Y un bebé de 6 meses, porque mi bebé tenía 6 meses. Ándele. Nació a los 6 meses con 2 semanas. Sí, incluso aquí el único tratamiento para controlar esta patología tan grave es el No, nacimiento. nació y me dijo, incluso por eso mi médico dijo, esta es una emergencia Sí, porque la cura es Sí, que quitarlo. el bebé ya no esté. O sea, el Sí. embarazo se pare, ¿no? Por eso le digo que el embarazo es bien tremendo porque vea todo lo que cuesta a la mamá. Incluso a la mamá la pone en riesgo de muerte. Y entonces pasa algo muy curioso. ¿Se acuerdan que en 1927 Charles tiene este accidente en la cabeza? El médico le dice que básicamente no tiene nada, que se regrese. Pero para llegar a 1929, que es el suceso, estos 2 años, Charles comienza a presentar muchos cambios de actitud. Tenían estas armas para los intrusos, quien llegaba, volvemos a la recesión, no había dinero. Y él, en ocasiones, Franny lo encontraba, que era la esposa de Charles Lawson, lo encontraba en la mitad del bosque con sus escopetas. Todo el tiempo estaba pensando que alguien iba a entrar a la casa. Se volvía más problemático y más violento de lo normal. Y es cuando nace la última bebé, que es Mary Lou. Y tanto para Fran y la mamá, físicamente, emocionalmente, ya esta última bebé fue como que ya desbordó todo lo que estaba sucediendo en esta familia. Porque Charles ya se volvía, incluso con los niños, en el afán de disciplinarlos, pero ya era un tanto violento. Sí. Incluso se dice que en una ocasión está con su hijo Arthur, están checando unas cosas en el bosque y
Él quería que Arthur, el hijo, rompiera unos troncos, pero estos troncos estaban como complicados, le empieza a gritar a el papá al hijo, y el hijo se le pone y le dice, ya estoy harto de que todo el tiempo nos estás violentando y yo ya no voy a hacer lo que tú me dices. Y el papá lo amenaza con la escopeta y lo amenaza con golpearlo, prácticamente diciéndole, pues tú no eres nada, tú me tienes que obedecer. Así que estos ya empiezan a haber enfrentamientos entre el hijo y este padre. Lo mismo pasa con Mary o Marie, que es la niña de 17 años, que algo está sucediendo que no se sabe, pero que está causando muchos problemas en esta casa. Franny dice que, bueno, decía a los vecinos que muchas noches Charles se despertaba, iba por sus armas y las empezaba a limpiar, siempre como teniéndolas preparadas. 2 semanas antes del evento del 25 de diciembre, Charles le dice a Franny que le tiene una gran sorpresa, porque ella está preguntando cómo van a manejar la cuestión de la Navidad. Para estas épocas en diciembre, en Carolina del Norte, ya había mucha nieve y había muchos conejos, de estos conejos silvestres, que eran los que cazaban, así que las detonaciones y el estar armado era algo pues que comúnmente la gente veía. Empiezan a ver todos estos cambios en Charles y como te digo, 2 semanas antes, él le dice que va a ser algo de gran sorpresa. Unos días antes del 25 les dice que van a ir al siguiente pueblo y se van a tomar una fotografía. ¿Por qué esto es importante? Porque las fotografías así familiares, que es de hecho la última fotografía que hay como, pues, básicamente como testigo de lo que estaba sucediendo, no era nada barato. Entonces, el que una familia agarrara a 9 miembros, 7 hijos, papá y mamá, los llevaran a otro pueblo, se tomaran una fotografía, era sumamente costoso. Y entendamos que ellos no tenían la suficiente economía, todos los problemas que estaban habiendo económicos en el país, pero además no estaban pagando una hipoteca, se van a este pueblo y antes pasan a una tienda donde venden ropa, le compra ropa a todos los miembros de la familia y se van a tomar esta fotografía. ¿Tendría algo que ver este golpe 2 años antes con los nuevos pensamientos y las nuevas actitudes del papá? Maestra, hace usted una pregunta orgásmica mentalmente. ¿De los últimos orgasmos Sí, del sí, 2025? sí, es buenísima. Fíjese, es que es maravillosa porque, fíjese, recibe un traumatismo craneoencefálico tremendo. Estamos recordando 1915, 1920, cuando le impactan en el cráneo. No hay tanto avance en la cuestión de tomografías, resonancias. Apenas como que venía ahí la radiografía, con bastantes radiaciones incluso, pero fíjese lo que puede causar un traumatismo craneoencefálico. Un traumatismo craneoencefálico al impactar, sí es cierto, no perdió la conciencia en este caso, pero aquí hay algo bien importante. El hecho de producir un impacto pudo haber ocasionado 2 cosas. Uno, que el cerebro tuviera zonas de contusión, zonas hemorrágicas, algo que es muy común en este tipo de golpes, que a pesar de que no se pierde la conciencia, existen algo que se llama hemorragia subaracnoidea. ¿Qué es esto? Es parte todavía de las meninges. Las meninges se dividen en 3 capas. La superficial, la que protege el cráneo del cerebro,
es la famosa dura madre. Mm. Luego en medio está la pía madre y hasta abajo está la aracnoides. La aracnoides es una capita muy fina de muchos vasitos sanguíneos que está recubriendo, es como una peliculita al ¿Como cerebro. membrana? Una membranita que recubre el Ok. cerebro. Ok. Ahora, esta es muy común en este tipo de traumas, una hemorragia subaracnoidea que no provoca pérdida de la conciencia, pero sí va a provocar zonas hemorrágicas. Ahora, usted se va a preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver una zona contusa más una zona hemorrágica? Estas dos sí o sí va a producir algo que se llama inflamación. Y la inflamación a la larga puede producir que la misma neurona pueda desencadenar algo que se llama una lisis, es decir, se muere el tejido neuronal. Necrosis. Una Ok, ya necrosis, entendimos lo que es exactamente. isis y Sí, cistitis. itis, Ok, sí. itis. Entonces, en la lisis puede producirse la muerte de la neurona y recuerde usted que las neuronas, como son células especializadas, no se regeneran. Ok. Sí hay más conexiones interneuronales, dendritas y axones, pero eso es otra cosa. Pero la neurona como tal no se vuelve a regenerar. Se regeneran los deditos. Cuando hay va a decir, es que mi tío tuvo un EBC y ya está bien padre, sí, pero ahí hay una plasticidad donde se van regenerando las reconexiones, pero no el núcleo de la célula. Ok. Entonces, fíjese, causa inflamación, causa lisis, es decir, mueren las células, y muy seguramente lo que afectó en este sujeto es la zona o la región, el área prefrontal. El área prefrontal que nos establece hoy en día, que se sabe por las neurociencias, lo que es el juicio crítico, el razonamiento, el control de impulsos. Muy seguramente fue, en alto grado de probabilidad, tuvo una alteración en la corteza prefrontal, donde pierde el juicio, pierde el control de los impulsos, y el área que quedó persistente fue el área del sistema límbico, en especial la amígdala, y la amígdala va a controlar toda la cuestión de ira. Por eso, este sujeto empezó a ponerse muy violento, amígdala, o sea, completamente de la violencia, con estas crisis de paranoia que tiene que ver con el cerebro primitivo, y es capaz incluso de apuntarle a su propio hijo con una escopeta por la falta de control de impulsos de la violencia. Entonces, hubo alteración en la corteza prefrontal y lo que quedó estable fue el cerebro primitivo, en especial el sistema límbico, muy específico la amígdala. ¡Wow! Sí, por eso es que tiene estos comportamientos este sujeto. Y a lo que voy, toda la gente decirle, tiene un golpe, después de este golpe Rápido. puede quedar con secuelas. Por eso siempre es importante estar checando constantemente a las personas que tienen un traumatismo craneoencefálico severo o incluso moderado. ¿Por qué? Puede incluso debutar después con epilepsia. Y esto no es inmediato, No, puede ir exactamente. progresando. Así es, puede ir progresando. Ah. Incluso en procedimientos de autopsia, usted cuando retira la tapa craneal, la persona, fíjese, me tocó un caso de un señor que se precipitó y por las escaleras se rodó y tuvo una hemorragia subdural. Al momento que se le quita la tapa craneal y se quita la meninge, ahí estaba la causa de muerte, un hematoma de origen venoso. Pero ¿qué cree? Ya anteriormente este señor ya se había caído varias veces porque ya había tenido focos del otro lado, del otro hemisferio, focos de que ya había una hemorragia pequeña, pero en reabsorción. Incluso luego se le pregunta a la familia, oiga, ¿se había caído antes? ¿Usted vio que disminuyó su estado de conciencia? ¿Usted vio que ya era apático? ¿Usted observó que ya le costaba trabajo hacer las cosas, que de repente era un poquito torpe? Ah, sí, doctor. Es que fíjese que hace un mes también se cayó, pero no fue tan grave. Y a raíz de ahí ya lo vimos como ya un poco apático o de repente como que ya no hacía las cosas tan rápido. Ah, sí, es que Tiene que ver por ya el había una golpe. hemorragia anterior, nada más que no fue tan aparatosa. Entonces esto nos dice que sí había ya entonces, hoy lo entendemos así, Sí, es una ¿no? maravilla entenderlo. Sigue esta conducta en Charles. Los niños son muy pequeños. Solo está Arthur de 19, Marie que tiene 17. Una noche
que ya están todos los festejos de la Navidad, él sube y ve que Marie, de 17 años, se está arreglando. Le pregunté, ¿a dónde vas a ir? Pues voy a ir al granero de la familia tal, porque va a haber una fiesta de celebración y voy a salir con un chico. Y el papá le dice, estás loca, no vas a salir con nadie. Además, este jovencito no me gusta y no vas a ir. En ese momento, Marie le dice, pues tú no me puedes detener, yo voy a hacer exactamente lo que quiera y me voy a ir con él. Y este es otro enfrentamiento que tiene Charles con uno de sus hijos, entendiendo que en 1929, pues prácticamente que una hija se le pusiera así a un padre, Sí, sí. pues no solo no era bien visto, era prácticamente imposible, ¿no? De un golpe la hubiera callado. Sin Sí. embargo, Marie se va y se va con este joven y entonces Charles se queda pues con una furia descontrolada. Pero más allá de esta furia de que ella de alguna manera se le ponga a esta autoridad, vamos a ver qué es lo que se dice que pasa en esta casa. Llega el 25 de diciembre y se van a cazar en la mañana a los conejos. Las detonaciones pues se escuchaban por todos lados, ya que pues era muy común que esto sucediera, así que esto no habría llamado la atención a nadie. Arthur ve que ya no tiene municiones, va con el papá y le dice, voy a ir a tirar también con unos amigos, ¿me puedes dar más municiones? Le dice, no, no tengo, vete al centro del pueblo y ve a comprar. Se va Arthur y se queda Charles en esta casa. De pronto se esconde dentro de este granero, ve a entrar a las chiquitas que son Carrie y Mabel, de 12 y de 7 años, las ve entrar, se esconde, saca su escopeta, las apunta. Entonces la chiquita de 12 años ve al papá, se pone la mano enfrente de la cara y en ese momento él dispara y lo que pasa es que este proyectil atraviesa toda la mano y le destroza la cabeza. Sí. La otra chiquita se da cuenta, se va corriendo, trata de salirse del granero. El padre Charles la puede detener y le da un disparo directamente en el pecho. Después regresa con la primera y con el Culata, brazo, pues, como Ajá. una especie de, pues no es la culata, ¿no? El mango de esta Sí. escopeta de madera, la empieza a golpear nuevamente en la cabeza, lo mismo hace con la siguiente niña, pero básicamente es esto que vulgarmente se dice remate, porque él tenía que estar seguro de que las dos niñas habían perdido la vida. Las toma y las empieza a deslizar, empieza a las jalar arrastra. fuera de este granero. Él va caminando hacia la casa y se encuentra a Franny, a la esposa. La ve, le empieza a gritar ciertas cosas, ella ve como él vuelve a tomar la escopeta y le da un tiro y prácticamente Franny cae desplomada sin vida. De allí estaba Marie en la cocina preparando un pastel. Incluso se dice que está tomando estas pasas y las está poniendo encima del pastel. Este es un dato bien importante para el final, este pastel. La ve, igualmente le mete un tiro y le quita la vida. De allí se sube a la habitación superior donde está la pequeñita de 4 meses
y dentro de la cuna toma la escopeta, pero en lugar de meterle un tiro, la empieza a golpear hasta que destroza a la niña, a puro golpe. Entonces sale y empieza a caminar hacia el bosque. Pero recordemos que Arthur no está. A Arthur lo ha mandado como un pretexto muy oportuno a que vaya y vaya por municiones. ¿Por qué esta hazaña y por qué todo esto contra estos niños? Mire, yo pienso que fue por la alteración ya del sistema límbico, de que tenía paranoia, y algo muy peculiar. Maestra, me voy a aventar esta, perdóneme si me equivoco para todos los amigos que nos ven de psiconeuropatología, pero esta es mi teoría criminológica. Fíjese, un dato muy importante. El primer hijo ya había tenido un altercado con él de reto a la autoridad. Así es. En la segunda hija, la también mayor, ya había tenido otro altercado de reto a la autoridad. Si tenemos estos dos antecedentes de que sus hijos ya lo están retando a él como autoridad, más, porque alguien va a decir, oye, pero eso no es así, no, pero espérame, todavía no acabamos. Más, esta alteración en lo que es el juicio por el déficit de la corteza prefrontal, el predominio de la violencia por la amígdala y sobre todo esta paranoia, en este pensamiento ya alterado, muy seguramente él dijo, bueno, todos mis hijos se me van a reto a la autoridad y por eso es con esa hazaña y el finalmente pues quitarles la vida, porque en su mentalidad una de las teorías podría ser, me están retando, yo estoy perdiendo autoridad y yo soy el hombre de la casa. Podría ser una teoría. Claro, obviamente sumando estos factores, no nada más uno, sino todo este bagaje de factores que ahorita acabo de mencionar. Y dato cultural, maestra, no era necesario la hazaña de los golpes, porque un disparo por escopeta es sumamente efectivo a cortas distancias. En medicina forense se establece algo, y en criminalística, que es el famoso cono de dispersión o rosa de dispersión. La escopeta funciona con postas o perdigones, son múltiples pelotitas de plomo que al principio salen juntas, empujadas en el cartucho, están las postas y perdigones, y debajo de estas postas bien acomodadas está algo que se llama el taco, que es una separación que al momento en que hace la deflagración y la conversión de la pólvora en gas, el taco sale proyectado y este taco va a ir empujando todas las postas y perdigones. A 1 metro o menos, o a 2-3 metros, estas postas van a salir en bola, en conjunto, y el resultado es un boquete tremendo en el cuerpo. Por eso la destrucción es terrible. Sí, la destrucción es abismal, por eso es que cuando, a pesar de que la pequeñita pone su manita, su cabecita es destrozada completamente por el efecto de las postas o perdigones. Entonces, alguien va a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la rosa de dispersión o el cono de dispersión? Conforme se va alejando más de 25, ya 30, 50, 60 metros, estas postas se van abriendo, pues se llama cono de dispersión, rosa de dispersión, y ya son menos letales. Por eso una escopeta funciona muy bien de cerca, pero funciona muy mal de lejos. Sí, o sea, lastima en varios lugares, pero no es tan efectivo como para de cerca. Exacto, para la destrucción. Sí. Y se va Charles caminando hacia el bosque y curiosamente, y aquí es donde digo benditos animales, tenía 2 perros de casa, los cuales lo van acompañando. Él llega a este bosque, va acompañado de su escopeta, ya le ha quitado la vida a 6 miembros de su familia, a 7, perdón, y solo queda vivo Arthur. Así que él va al bosque, se dice, esto ya es una reconstrucción, porque encuentran 2 notas. Estos son unos recibos, de hecho, del cultivo de este tabaco, y él escribe, no se le culpe a nadie, esto no se podía detener, y estas son las notas que ellos encuentran,
algunos de los vecinos refieren que después de tantas detonaciones que hubo, se escucha una con mucho eco. Lo que se supone es que el dentro del bosque, en el momento agarra esta escopeta y se quita la vida. Y este es el eco que se escucha. Llega Arthur, va de regreso a su casa. De pronto Marion, que era el hermano, va hacia la casa y en cuanto trata de abrir, se da cuenta que al pie de la casa están los pies o las piernas de Franny. Abren la puerta y encuentran que está Marie. Él ha traído los cuerpos de los otros niños y los ha puesto en posición vertical y les ha colocado las manos en el pecho. ¿Por qué se hace esta ofrenda? Como habíamos visto anteriormente en otros, pienso que es la cuestión de la religión, ok, los privé de la vida, pero vamos a darles como el descanso. Por eso es que la mayoría de los fieles difuntos, como le llaman, si se da cuenta, siempre las manos van en el pecho. Incluso las abuelitas nos regañaban. A mí incluso me regañaban. Si cuando pareces muerto. Sí, no te duermas con las... Porque yo hubo un tiempo que me ponía mis manos así para dormir y me decían mucho mi abuelita y mi mamá, no pongan las manos así, porque pareces muerto, exactamente. Entonces es una forma como de la cuestión ¿De honrar? de honrar y de la religión. Ok. Pues ya colocado todos los cuerpos, llega Arthur y pues ve la masacre que hay en su casa, reconoce que pues no hay nadie vivo y entonces vienen los policías. Y algo que de verdad me llamó mucho la atención, porque dije es que las omisiones, la cobardía, el no tener esta preparación, pero no solo académica, sino hasta espiritual para ejercer una profesión, porque llegan los policías, entran, ellos no saben que que Charles ha muerto, ven los cuerpos, saben que la bebé está arriba porque no encuentran el cuerpo de la bebé y dicen yo no voy a subir porque igual y Charles está arriba y como tiene una escopeta nos va a recibir con un tiro y yo no me quiero arriesgar y no quieren subir. Entonces llega el médico forense y dice, bueno, pues hay una pues leyenda que dice que este médico forense les responde, yo ya tengo tantos años, yo ya he vivido, así que si él me recibe con un disparo, pues por lo menos voy a morir intentando hacer el bien, así que decide él subir, imagínate, el médico forense. Sí. Entonces sube y se da cuenta que en esta cuna está la bebita de 4 meses, pues prácticamente destrozada. Bajan y se dan cuenta que vienen los 2 perritos, empiezan a ladrar y hacen un tipo, pues les hace ver que los perritos necesitan que los sigan, así que van siguiendo a los perritos y cuando se adelantan estos animalitos y ellos van siguiéndolos, los encuentran acostados a los pies de Charles. Y ahí es donde se dan cuenta que Charles se quita la vida. Ok. ¿Qué es lo que pasa ahora que a mí esto de verdad de no creerse? Se llevan todos los cuerpos primero a una funeraria donde el forense iba a hacer pues todos los arreglos. Pero estaba la Universidad de Hopkins a unos kilómetros donde había ya un adelanto médico, no había mejores especialistas. Y entonces toman los cuerpos, empiezan a hacerle las autopsias. Y cuando llegan a hacer la necropsia de Charles, lo primero que hacen es retirarle el cerebro. Lo meten a un envase, no sé, y quieren estudiar qué es lo que sucedió con este cerebro. Y lo envían a esta Universidad de Hopkins.
Pero cuando van a ver el cuerpo de Marie, que es la niña de 17 años, que fue la que se le enfrenta al papá, se dan cuenta de algo muy importante. Y ahí te va. Ya después de que pasa esta masacre, los vecinos empiezan a hablar y sale una amiga de Marie diciendo, tenía un mejor amigo y una amiga. Y una noche se queda Marie a dormir en casa de esta amiguita. Y la notan que está muy callada, que prácticamente no se comunica como antes, que ella era muy, pues una chavita contenta y de pronto había cambiado. Y cuando le preguntan qué le pasa, ella confiesa que el padre ha abusado de ella. La otra amiga le dice, te entiendo porque mi abuelo hace lo mismo conmigo. Pero entonces Marie le contesta, pero yo estoy preocupada porque tengo un par de meses que no llega a la menstruación y creo que estoy embarazada. Y el problema es que mi mamá lo sabe. Cuando se hace la necropsia, se dan cuenta que efectivamente ha habido un embarazo, pero ya no hay un producto. ¿Cómo hoy tú puedes saber como forense esto? Pero en esos años, ¿cómo se podía saber o qué utilizas tú si ya no hay un producto, pero este embarazo apenas llegó, digamos, en el primer trimestre? Una, porque hay cambios y que inmediatamente se van dando, que se llaman cambios sugestivos en el embarazo menstrual antes de los confirmatorios. Y, por ejemplo, lo que se da cuenta uno como médico es tan solo a nivel externo, y ahorita hablamos de la cuestión interna. A nivel externo, podemos observar que las glándulas mamarias van cambiando de coloración. Se van haciendo, la areola y el pezón se van haciendo de un pigmento más oscuro. Esa es una. Número 2, abajito del ombligo va formándose la famosa línea morena, que es por un cambio hormonal. Que eso es impactante. Eso es impactante, sí. Número 3, por el crecimiento también del fondo uterino. El útero va creciendo. Entonces, aquí vamos a mencionar estos 3 elementos. Si el forense al hacer la autopsia observa cambios estructurales y me refiero a pigmentación, el grosor del pezón y la pigmentación en la areola, dice, bueno, es un dato que me hace sospechar. Ve la línea morena y al momento de que él hace la autopsia, observa que el útero está un poquito más grande o que incluso hay un raspado que anteriormente en aquel entonces podrían hacerse legrados, que esto era muy peligroso. El legrado es muy peligroso porque era colocar como una especie de cucharilla muy larga y entonces tenían que entrar por el orificio uterino, por el cuello, entrar, que esto es dolorosísimo. Ay, qué horror. Y entonces empezar a raspar para jalar, para poder desprender toda la implantación del producto. Es doloroso porque aquí tenían que hacerlo médicos experimentados, porque al momento de hacer el raspado podían perforar el útero, que esto era muy común al inicio de 1960, 70. Esto era súper común, causar hemorragias de legrado porque perforaban el útero. O sea, ¿legrado y aborto sería lo mismo? Es que el legrado va a producir el aborto. O sea, hay que abortar, pero por medio de un legrado. O sea, el aborto es la interrupción del embarazo, pero el método, ejemplo. El método es el legrado. El método es el legrado, que es meterla como una cucharilla y empezar a raspar. Ya hoy en día ya no es tan común observarlo. Actualmente es por medicamento. Las contracciones uterinas hacen que salga. ¿Dónde se tendría que hacer? En el caso de que fuera un aborto incompleto, es decir, salen partecitas, pero otras quedaron ahí y esto ocasiona que esté sangrando y aparte algo que se llama atonía uterina, se cansa tanto el útero de contraer que después queda como paralizado y entonces empieza una hemorragia muy fuerte. Aquí tienen que entrar a quitar parte del producto, alegrar bien y luego
ya también mandar antibiótico Pero porque luego puede... aspiran, ¿no? Sí, hay otro que es por la aspiración. Ajá. Ese es menos invasivo que el legrado. Sí, hay varios ¿Qué? métodos. El medicamento, la aspiración o el que era más prehistórico es el legrado. Pero se puede utilizar el legrado en dada situación de que todavía siguen partes ahí pegadas. Ok. Y entonces, estos cambios en 1929, ¿sí se buscarían? O sea, el que el médico viera el cuerpo de Marie, ¿ya habría estas señales de los pezones, de la línea en los primeros 2 meses? Habría cambios sugestivos, es decir, apenas estaría una pigmentación marcadita, apenas no tan notoria, pero esto como un buen perfil de un médico forense, que aquí hay que recalcar algo, maestra. Las grandes vacas sagradas de la medicina forense eran los médicos de 1900, 1800 y tanto. El doctor Ambrosio Tardieu, médico francés, fue el primer médico forense que establece el maltrato infantil con alrededor de 20 casos de niños quemados y asesinados, es un médico forense, no fue un pediatra. El doctor Wow. Kempe viene en 1900 y algo y Tardieu fue en 1800. Entonces, los grandes médicos forenses, estamos hablando de 1800, 1900. Ambrosio Tardieu, Lacazette, que es el que establece la cola de ratón en la herida por arma blanca. Braudel con los perros ahogados, otro Piacentino con una hemorragia en el cuarto ventrículo por quemadura de arco eléctrico. O sea, son muchos, Bonnet con un gran tratado de medicina forense, hoy en día todavía usado, que es francés. Entonces, las grandes vacas sagradas de medicina forense son de 1800 y 1900. Entonces, estos médicos forenses, cuando ven, son sabuesos, maestra. Entonces, inmediatamente veían algún dato. Ok. Ejemplo, una vez me tocó una lamentable muerte de una mujer que fue víctima de feminicidio y estaba lactando. ¿Cómo lo sé? Porque al momento de estar revisando el perímetro torácico y mover un poco la glándula mamaria, salió calostro. Entonces dice, estaba embarazada. Entonces ya revisa uno bien los cambios, ahora sí de coloración, la línea morena, aprieta uno, observa la salida de secreción láctea, el útero todavía apenas involucionando, las estrías, entonces uno dice, sí, estaba embarazada. Y estos son los datos que confirman todos estos rumores. Y entonces surgen 2 hipótesis. La primera es que los actos de Charles tenían que ver con este accidente, que el hecho de que él había planeado, por eso esta fotografía, por eso la fotografía y la ropa, pero a mí me surge algo. A ver, no se habla de un bebé, no se habla, de un bebé nacido con Marie. Marie tenía 17 años, ya estaba enojada. Se decía en el pueblo, en todas las cosas, ya sabes que siempre que pasa una tragedia, entonces todo el mundo sabía que hablaban de este abuso del padre hacia su hija. Yo veo a una Franny, que es la mamá, pues muy desmejorada, que ya estaba padeciendo, pero entonces está este bebé de 4 meses, al que mata con toda la hazaña del mundo. Si Charles sintiera miedo porque Marie hablara de lo que estaba sucediendo, la fotografía esta última que se toman, están todos, pero quien está cargando a este bebé es Marie. Entonces yo me pregunto, ¿no habrá sido esta bebita el fruto de esta relación incestuosa de Charles con Marie? Sí, incluso uno, como bien lo dice usted, uno de los elementos de análisis es que sí, al momento de que él lo sabía, porque él era el que cometía el abuso, y empieza a ver estos cambios en su propia hija, pues es otro motivo por el cual pues la hazaña
y después eliminar a todos. Contra ese pecado Sí, nacido. claro, así es. Se dice que una de las razones por las que a Arthur lo aleja es porque en el fondo él esperaba que él pudiera llegar antes de cometer todos los asesinatos y frenarlo. Sí. Pero pues esto no sucede. Ahora vamos con el cerebro. El cerebro es resguardado en un envase que va a ser llevado entonces a esta Universidad de Hopkins, porque lo que quieren unos médicos investigadores es saber si tiene algo que ver todos los elementos que tú ya mencionaste con la actitud y con el final de esta masacre. Pero desafortunadamente este cerebro no fue conservado de una manera correcta. ¿Qué es lo que verdaderamente se hace? Fíjense, anteriormente estudiar el cerebro es muy complicado porque lamentablemente es un órgano tan, pero tan frágil. Fíjese, es una maravilla. Como mucha gente ya lo sabe, más de 100,000 millones de neuronas que forman la especie humana y que con esta cosa, yo puedo hablar hasta otro continente, ejemplo, otro país, Japón, Sí. porque a alguien con esta capacidad se le Lo pudo ocurrió diseñar. meter tantas cosas aquí. Claro. Puedo tomar una foto y en este momento sale en China, por ejemplo. O sea, vean la maravilla de lo que es el cerebro. Ahora, ¿qué voy con esto, maestra? Pero es completamente bien difícil estudiarlo porque nada más se necesitan 3 a 5 minutos con pérdida del oxígeno para que empiece a morir. Entonces, por muy fregonas que sean, imagínense, se tendría que tener a la persona ahí, fallecer, en ese momento intubar, empezar a mandar oxígeno para ver si puede oxigenar un poco más, pero sería muy complicado el cerebro, y ya después preparar literalmente la autopsia para extraerlo y fijarlo. Todo Sí, así. todo rapidísimo. Alguien va a decir, oye, pero lo podrían embalsamar. Ok, pero son minutos que se van perdiendo y en el momento en que va muriendo las células es más difícil encontrar elementos histológicos para el análisis. Por eso es que estudiar las neurociencias es un maravilloso mundo, pero también tiene mucha complejidad en obtener muestras. Fíjese, rápido, vamos a dar una vuelta rápido a nivel histórico. Los pioneros en embalsamamiento siempre fueron los egipcios. Rápido le comento, había 5 pasos para embalsamar a las personas fallecidas por parte de los egipcios. 1, era primero que nada la extracción del cerebro. Y no era como hoy en día es la necropsia, que se corta el cráneo y se extrae, no. Era a través de la nariz o incluso a través del ojo, ya Sacarlo. fallecido, y también con una cuchara especial empezar a extraer el cerebro. Pero Ese era en pedazos, en nada pedazos, más, sí. exactamente. Ese era el paso 1, extracción del cerebro. El paso número 2 era la visceración. Hacían una incisión en el abdomen y entonces empezaban a jalar todos los órganos, las vísceras, tanto abdominales como torácicas, por medio de la mano, porque pues no había estos Claro, elementos tan herramientas. importantes. La inmersión, que era el paso 3, era colocar el cuerpo, sumergirlo en ciertas resinas para que empezara a tener este baño y después el cadáver lo ponían al sol para que se deshidratara. Por eso es el proceso de momificación. Ok. Ese era el cuarto paso, la deshidratación, colocar al sol este cadáver. Y número 5 ya era la envoltura, colocar con vendajes y con ciertas resinas, con ciertas aromas, hierbas aromáticas, para que después conociéramos el resultado final de estas las momias momias. egipcias. Ok. Muy diferente a las momias de Guanajuato, Ajá. porque las momias de Guanajuato no fueron embalsamadas con un medio artificial. Aquí hay que conocer 2 cosas, maestra. La momificación la vamos a dividir en 2, artificial o natural. Proceso natural de momificación, momias de Guanajuato. Mueren las personas, las inhuman
y después las exhuman y se dan cuenta que el cuerpo está momificado y que dicen, es que se murió con una expresión, no es cierto, es la misma deformidad por la deshidratación, el tejido se va deshidratando, se va haciendo, Claro, y la posición se va haciendo más corto y por eso es que el rostro se deforma, está todo deformado, pero no es de que gritar y se quedara así, Sí, se no murió es cierto, gritando, sí, ¿no? no es cierto, eso es una vil mentira. La momificación es deshidratación del tejido. Momias de Guanajuato, deshidratación natural. Natural. Momificación. Momificación artificial, egipcios. ¿Por qué? Porque colocaban con las vendas. ¿Por qué? Porque en Egipto se creía, maestra, que después de varios siglos el alma regresaba al cuerpo. Por eso es que estaba prohibido. Había que preservarlo. Exactamente, estaba prohibido inhumar de forma sin deshidratación o incluso incinerar, a diferencia de otras culturas que incineraban colocando monedas en los ojos para el barquero, para Caronte, para que dejaran pasar el alma. Pero aquí sí había una incineración. Ejemplo, en India, con Varanasi, los crematorios, donde si ya no quieren reencarnar, van y creman el cuerpo y luego lo avientan a la madre Ganges, al río Ganges. Por cierto, el más contaminado del mundo. Sí, no, qué horror. Entonces, esa es la cuestión de los egipcios, maestra. Ahora, si nos damos cuenta, vamos rápidamente con el padre de los embalsamadores. Hay dos momentos históricos, nada más para mencionar, porque aquí hay que mencionar que hay un gran avance ya en el siglo XIX, fíjese. En el siglo XVII, hablamos del siglo XVII, lo que es Frederick Rush se le considera como el padre del embalsamamiento, pero es el padre del embalsamamiento antiguo, por decirlo así, porque es el médico que logra pinzar los vasos sanguíneos. Anteriormente solamente se les colocaba con resinas superficialmente en ciertas culturas a los cadáveres. Y obviamente las resinas, que era como un pegol más hierbas aromáticas, pues conservaban un poco, pero no tanto como ya lo hizo Frederick Rush, que es el que logra pinzar el sistema vascular por medio de la carótida y entonces él introduce un sistema de bomba donde jala la sangre e introduce ya una sustancia de preservación. Después de un siglo y medio viene el padre del embalsamamiento moderno, que es Thomas Holmes, que este doctor lo que hace es algo increíble, maestra, que tiene que ver mucho con lo que es la guerra civil, porque él en la guerra se da cuenta que los embalsamamientos que se hacían antes no eran tan buenos, porque estos soldados caídos, al momento de mandarlos con sus familias, pues ya llegaban en estado de putrefacción. Entonces lo que hace Thomas Holmes es, hace un avance tremendo en lo que es el embalsamamiento y entonces hace que los soldados de esta guerra, de la guerra civil, lleguen más preservados. Anteriormente usaba este sujeto tóxicos tremendos, base de preparación con ciertas resinas y entre ellos era el arsénico. El arsénico sabemos que es muy tóxico y produce a la larga toxicidad aguda y también puede producir cáncer. Después de ya 1900 y tanto viene el formaldehído, que hoy en día se ocupa para que el tejido no se frena la putrefacción, ya no avanza la putrefacción y el formaldehído hoy en día todavía se ocupa en laboratorios de patología, es decir, la patología post-mortem. Ejemplo, Hospital General de México, muere la persona de una enfermedad que tienen todavía duda o falla terapéutica y quieren investigarla, toman los órganos, los meten al formol, se detiene la putrefacción y se usa para que después con ciertas tinciones y deshidratación del tejido se mande hacia un microtomo con resina y esta ya la pueden observar en un microscopio. Pero vea el avance tan magistral de usar éter a después usar formaldehído. Y como dato cultural para toda la gente tan linda que nos sigue, solamente mencionar un caso catastrófico de mal embalsamamiento, que es el caso del Papa Pío XII, que no es el santo, este es un papa, porque también hay otro que se le conoce como el padre incorrupto de la putrefacción, pero este no es, este es un papa, Pío XII.
que se registró en 1958 y un sujeto llamado Richard Galeazzi, que fue su médico de cabecera, cuando ve que fallecen, él utiliza un procedimiento distinto al establecido por los papas, que era a base de aceites y resinas. Entonces, similar al utilizado con el cuerpo de Jesucristo, de acuerdo a lo que dice la historia. Ok. Y entonces lo que sucedió aquí, que fue cuando lo estaban velando en Roma, con el incremento de temperatura y humedad, el cuerpo empezó en estado de putrefacción. La historia dice que se colocó, se tuvo un color negro, sí, que esto corresponde a la fase cromática de la putrefacción, que el color del rostro generalmente es de color ocre, o sea, negro, verde. Viene la fase enfisematosa, y refieren que cuando lo están trasladando, el cuerpo, como dice la gente, revienta, ¡puf!, y empieza a salir toda la cantidad de gas y muy seguramente larvas. Entonces fue un caso terrible para la iglesia, porque pues, fue un papa que entró en proceso de putrefacción y por cuestiones de sanidad y rapidez tuvieron que usar incluso unas máscaras de cera para poder disfrazar un poco Sí. el olor. Muy diferente al caso Padre Pío, que bueno, esa es otra historia, pero no confundir, porque nunca faltan los haters que digan, ese es el Padre Pío. No, aquí estamos diciendo el Papa Pío XII. El Padre Pío es otra historia, como dice la Nana Goya. Exacto. Mira, qué interesante está eso. Sí, es tremendo. Pues resulta que se llevan el cerebro, pero como no estuvo bien Así preservado, es. pues no pudieron realizar. Se sabe que lo poco que pudieron descubrir es que, no sé si está bien dicho, que anatómicamente no había ninguna alteración, Ajá, sí, sí. pero solo encontraron un pequeño punto que no era normal en el lóbulo. Lóbulo frontal, En muy el lóbulo seguramente. Sí, frontal, que es lo que tú dijiste. sí, ese punto ha de haber sido una zona ya de necrosis y fibrosis en el área prefrontal, que fue el cambio de comportamiento que tuvo. Sí, de hecho, muchas personas cuando tienen un trauma craneoencefálico y sobreviven, al momento de hacer alguna autopsia, usted se da cuenta, hay una zona fibrótica y dice, este cuate tuvo una secuela. Sí, ese es por un proceso, digámoslo así, de cicatrización que tuvo el cerebro. La zona Ok. necrótica, al momento de que ya llegan las células, que en este caso son células que van a degradar, que se llaman macrófagos, pero en el cerebro tienen otro nombre más especializado. Se me fue. Ahorita se me acuerdo, pero tienen una célula, un nombre muy especial, los macrófagos cerebrales, por decirlo así. Ujú. Entonces, llegan, empiezan a degradar, y al degradarlo van a producir una zona fibrótica, que es lo que usted refiere. Ahora, algo importante mencionar es que cuando se hacen estudios en asesinos seriales, maestra, o asesinos en masa, los cambios anatomofuncionales, anatómicos, generalmente no hay cambios, ¿eh? O sea, usted por más que va y consulta, el cerebro del psicópata, usted ve y es muy similar a un cerebro normal. Sí hay reportes que hay un poco más de crecimiento en ciertas áreas como la amígdala. Ejemplo, el día que yo muera, y me extraigan el cerebro, por ejemplo, pues mi cerebro va a ser exactamente igual que el de muchos. Y que yo debutara, por ejemplo, el feminicida de Iztacalco. Yo agarro y saco el cerebro y entonces lo proceso para patología, y el momento en que yo muera lo procesan. No saben cuál es cuál. No, o sea, va a ser el mismo, porque los cambios anatómicos de los asesinos seriales no cambian mucho. Entonces, lo que sí hay que ver es en la cuestión fisiológica, todo lo que es la conducción nerviosa, eso, y de neuroreceptores, y Eso también sí. de hormonas y todo esto, ahí sí, pero ¿qué cree? Todavía falta mucho para tener un avance tan magnífico como estos, porque es sumamente complejo, maestra, es súper Guau. complicado. Entonces sí, maestra, los cambios son a nivel fisiológico, hay todavía mucha investigación por desarrollar, y son retos titánicos para los neurocientíficos. Y no sé si se acuerdan que les dije que esta era una historia de doble moral, de lo que debe de ser y a la vez termina siendo otra cosa. Y entonces vimos que el padre terminó siendo no solo un abusador emocional, sino un abusador sexual hacia su hija,
que posiblemente la menor, la bebita, pudiese ser pues parte de este pecado innombrable. Fallece toda la familia, son enterrados. ¿Y qué hace uno de los miembros sobrevivientes de la familia de Charles? Van a esta casa, todavía, pues no había obviamente limpiadores de una escena de crimen, siguen los rastros de la sangre, de dónde quedaron los cuerpos, y prácticamente hace un museo. Oh, Entran las personas, se llevaron en frascos rastros de la sangre, se llevaron ropas, se llevaron pedazos, perdón, de la cuna de la bebé, que todavía había maderas que tenían sí, sangre. cabello, Híjole. ¿ok? Y se la llevaban. Estaba el pastel de Marie, al que le estaba poniendo las pasas, y entonces las personas llegaban, este pastel que ya se estaba descomponiendo, entonces le quitaban las pasas y se las llevaban de souvenir. ¿Qué es lo que hace esta persona familiar? Hace una especie de capelo y se lo pone encima al pastel para que las personas pudieran seguir el tour, pero ya no se llevaran las partes. ¿Puedes creer esto? Sí, el morbo de la muerte. ¿Cuántas veces no lo hemos repetido aquí, maestra? Los creadores de contenido que aquí, o bueno, estudiantes de criminología, criminalística, La selfie. los Ajá. embalsamadores ahí, aquí en la guardia y retratando el cadáver ahí todo estrangulado, o sea, es falta de ética. Falta de madre, con tu perdón y el de todos. Porque yo estaba viendo y dije, es que esta humanidad ha sido igual de horrorosa desde el principio, Sí. del principio. Porque ¿cómo puede ser que una tragedia así haya sido un circo después? Así es. Pues el pobre de Arthur, que fue el único sobreviviente, pasan años, porque es el estigma que trae encima. Conoce a una joven de la cual se enamora, y cuando el padre se entera que es uno de los Lawson, lo primero que le dice es, con este hombre tú no te vas a casar. Y entonces la hija, sí, papá, pero yo lo amo, sí, pero no sabemos si trae la locura del papá. Y un día te va a matar a ti y a mis nietos, así que con este hombre, y cada que conocía a una mujer, pasaba lo mismo. Hasta que conoce a una joven, tiene 4 hijos con ella. Una noche sale con un amigo, salen del trabajo, van en una carretera, va Arthur manejando. Al parecer hay un descuido porque se dice, el amigo confiesa que habían tomado, pero que Arthur no había tomado lo suficiente como para haber perdido el control. El caso es que voltean, el auto está dando volteretas, Arthur sale por la ventana, la camioneta cae encima de Arthur, lo mata en el instante, y el amigo sobrevive, el cual es llevado al hospital y es quien platica todo lo que sucedió. Hay este accidente, empiezan a correr la voz, y cuando van pues los bomberos, levantan el auto, pues se dan cuenta que el último sobreviviente de la familia Lawson perdió la vida solo a unos años de esta masacre. Sí, híjole, qué trágico, oiga. De terror, ¿eh? Y esta es la historia de la familia Lawson de la masacre del 25 de diciembre. Oh, jole. Está fuerte, No, ¿verdad? fuertísimo, fuertísimo. 25 de diciembre, fuertísimo. Digo, la cuestión de cómo, fíjese, ¿eh? Un trauma craneoencefálico puede ocasionar que una persona funcional termine siendo después un depredador. Y sí, concuerda, o sea, precisamente porque la lesión es en el área prefrontal. Imagínate. Sí, por eso mucho cuidado, sobre todo, y esto es ahorita que se acercan las fechas ya de celebración, que ya estamos en ellas, por favor, si tomen, no anden haciendo acrobacias,
porque ya vieron lo que puede causar un traumatismo craneoencefálico. Los palos de las posadas. Sí. Yo he visto tantos golpes de que se rompe el palo y le pega a alguien o le vuelan la cabeza a alguien Sí. con este palo de posada. Sí, sí, es peligrosísimo. Entonces, ahorita vimos con su magnífica narrativa cómo un trauma craneoencefálico puede cambiar la historia de familias enteras. Y sí, ahí está la explicación padrísima de cómo puede alterar la corteza prefrontal. Pues muchas No, al gracias. Y contrario. gracias por fue un cierre de año de nuestras clases de los lunes. Maravilloso. No, maestra, muchísimas gracias y que nos sigan apoyando porque ya estamos a punto de llegar a las 900,000 almas y ya casi a nada del millón aquí en la cara del psicópata de Relatos Forenses. Gracias, Muchas maestra. gracias. Hasta luego.